Ciro Guzmán en nuestros estudios, como habíamos anunciado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estuvo Paul Carrasco, prefecto de la SUAY. Habló de un gran frente de izquierda a conformarlo. ¿Ustedes se sumarían a este gran frente de izquierda ante el desgastamiento que tiene el gobierno? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Precisamente tuve la oportunidad de conversar a la salida con Paul. En efecto, no se trata de que alguien se sume ya a este gran frente. Se trata de un proyecto unitario, conjunto, que lo estamos construyendo en todo el país. El Movimiento Popular Democrático, Pachacuti, Participación, Montecristi Vive, la Corriente Socialista Revolucionaria y otros sectores que estamos interesados en recuperar y empujar el proyecto de cambio que Correa lo traicionó. Los afanes del pueblo ecuatoriano por un auténtico cambio que recupere la soberanía, la vida, el buen vivir, el summa causae que está planteado en la Constitución, la lucha por una patria nueva, por el socialismo, son elementos que el pueblo ecuatoriano los defiende, los necesita, los anhela. Y eso lo vamos a llevar adelante, esta corriente que une tanto a organizaciones políticas y que aspira también a unir a organizaciones sociales. Leí el editorial de Carlos Larreategui. Él habla de las frentes de izquierda y nos hace que recordemos algo. Recordemos el pacto de Alfredo Castillo con Álvaro Noboa, o las alianzas con Bucarán, Gutiérrez, Palacios y otras organizaciones como el MPD, Pachacuti, Gutiérrez, en fin. Esto nuevo no es mostrarse otra vez en el mismo juego que han venido durante los últimos años democráticos en el país. No, de ninguna manera. Mire, en el Ecuador se ha ido configurando una corriente importante de progresista, democrática, de izquierda, que anhela el cambio. Esa corriente es la que echó abajo a gobiernos corruptos como los de Bucarán, Maguad y Gutiérrez. Y esa misma corriente es la que llevó en lo fundamental a Correa a la presidencia de la República, en base a una propuesta programática que obviamente Correa la ha traicionado. Entonces, nosotros estamos convencidos, como está convencido yo creo que el 90% de ecuatorianos, de que aquí se requieren cambios urgentes: abolir la dominación, la opresión, la explotación, abolir la injusticia, la desigualdad social. Pero ustedes como izquierda, lo que hace el gobierno es de izquierda. Mire, Correa no representa en modo alguno, nunca representó, nunca fue de izquierda, y en efecto, desde el inicio, incorporó incluso en su proyecto de gobierno en cuanto a su estructura orgánica a elementos connotados de la derecha hoy, que en un proceso han copado el gobierno. Quienes lo respaldaron hoy en contra y forman una nueva frente de izquierda. Nosotros lo respaldamos desde fuera. Y efectivamente consideramos que en el inicio de su gobierno incluso hubo realizaciones positivas. Una expresión de eso es la nueva constitución que tenemos ahora, que es precisamente la que le estorba a Correa y razón por la cual Correa impulsó la anterior consulta popular. Ojalá ahora no se le ocurra pedir otra consulta que le permita reformar la constitución para comprar y vender votos en la asamblea. Y hablando de la asamblea, ¿cómo vio usted ese proceso que se dio? Bueno, como una expresión más de la corrupción galopante que hay en el Ecuador, en donde el gobierno es un protagonista de primer nivel. Usted ve la cantidad de asambleístas allí que votaron por el gobierno en base a una serie de elementos que indudablemente tienen que ver con elementos de corrupción. Se ha vuelto al famoso, y se justifica ahora públicamente, el hecho de que a cambio de partidas presupuestarias, etcétera, asambleístas cambien de posición y efectivamente lo hagan violando toda norma ética y moral. Eso es volver al pasado. Volver al pasado de manera perfeccionada. Ahora el pasado, la partidocracia y todo lo que Correa dijo combatir está boyante en la asamblea y evidentemente tiene el auspicio de las propias corrientes oficiales. Se viene para analizar durante estos meses hablar de la proforma presupuestaria del 2012. Estamos rigurosos de que el precio del petróleo se mantenga. Dentro de este marco viene una crisis justamente de los Estados Unidos y Europa. ¿Cómo está viviendo el Ecuador o cómo se está analizando ya en el país o cómo han mirado sectores de izquierda esta crisis también que podría caer al Ecuador? Bueno, de hecho, esta crisis que se expresa en todo el mundo y que en el año pasado tuvo connotaciones importantes, caídas de gobiernos, se expresó también en España con el movimiento de los indignados, los sucesos en Inglaterra, ahora el problema de la deuda en Estados Unidos, son elementos que van a afectar inevitablemente, ya están afectando al Ecuador. Han caído las remesas de los migrantes, van a afectarse las importaciones, se van a encarecer, van a afectarse las exportaciones, obviamente porque Estados Unidos es uno de los mercados principales. Esto significa, evidentemente, que
si el Ecuador no afirma una política soberana, que si el Ecuador no afirma una política, por ejemplo, que utilice los recursos que tiene en sus manos, como el petróleo, para desarrollarlos internamente, cosa que no lo ha hecho el gobierno de Correa, y por el contrario, ha hipotecado el petróleo con empresas como las chinas, por ejemplo, ¿ya? Si el Ecuador no explota recursos como la minería en beneficio nacional, preservando el ambiente, y los entrega como los están entregando a las transnacionales, ya, mire, si no afirma el proyecto ITT y por el contrario el plan B, que siempre parece fue el plan A, es el que se va afirmando, entonces evidentemente los efectos serán mucho más graves, porque se está afirmando, se están remachando las cadenas de la dependencia, y entonces cualquier cosa que ocurra en las potencias imperialistas nos afectará con mayor violencia en el caso interno del país. Pues quise poner como antesala estos temas, porque ustedes también han de haber analizado, están analizando, lo van a analizar dentro de esa gran campaña que vienen haciendo, sobre todo para la elección de nuevas dignidades, el movimiento popular democrático que tendrán durante los próximos días aquí en el país. ¿Cómo está ello organizándose? Usted comanda la provincia de Pichincha y hay otra lista también, ¿o solo Así usted? es, hay dos listas, otra que la preside el compañero Víctor Sánchez. Bueno, mire, nosotros creemos que vamos a esta elección en condiciones muy importantes. Por un lado, de crisis internacional, como usted ha dicho. Segundo, de deterioro del gobierno de Correa, que alcanza victorias, pero a un altísimo costo político, con corrupción, con una serie de elementos. De un alcalde de Quito, hablando en Pichincha ya, que efectivamente ha demostrado incapacidad, que lo único que ha hecho es maquillar la corrupción, como en el caso de Aeropuerto, que no hace obras para los barrios populares y que lo único que ha hecho es elevar impuestos y anunciar nuevos impuestos y tasas y contribuciones en contra de los quiteños y pichinchanos. Entonces, en realidad, en este escenario es que vamos a la elección, con un MPD en cambio fortalecido, con una corriente de izquierda que se unifica, que se desarrolla, que se expresa con mayor fuerza en el país. Con el MPD como el primer partido reinscrito en el Consejo Nacional Electoral, demostrando una gran vitalidad, demostrando, como dije hace días, sin presunción alguna, que es la fuerza política mejor organizada, una fuerza que tiene una sólida contextura ideológica, que no ha renunciado a sus principios, que por el contrario afirma la lucha por la conquista de Helios, que heredáramos desde la fundación del partido con Jaime Hurtado a la cabeza, con un MPD que demuestra entonces que está profundizando la democracia en su organización. Mire usted, siempre en el MPD las elecciones se han hecho democráticamente, han participado los delegados, los afiliados en diversos niveles. Hoy vamos a dar un nuevo paso adelante. Hoy vamos en elecciones universales, directas, secretas, en todo el país, a elegir las 24 directivas provinciales y vamos a elegir a los delegados a la Convención Nacional. Mire, aquí en Pichincha se han inscrito más de 480 candidatos a delegados a la Convención Nacional. Y le digo, por ejemplo, los compañeros del sur de Quito van a elegir como a 70 delegados, 35 en el lado sur occidental y 35 en el lado sur oriental. Los compañeros pequeños comerciantes van a elegir 50 delegados por Pichincha a la Convención Nacional. El sector centro elige 50 delegados, el sector norte elige 35 delegados. Los jóvenes universitarios eligen 50 delegados de todas las universidades y todos ellos van a hacer con votación. Hemos diseñado en Quito más de 50 puestos en la provincia y en el caso de Quito 37 para que los compañeros MPDistas concurran a sufragar, las y los compañeros MPDistas. Entonces va a haber todas las facilidades, esta va a ser una gran fiesta democrática. Yo quiero invitarle, Luchito, invitar a todos los medios de comunicación a que el día sábado a las 8 de la mañana nos acompañen en el Playón de la Marín. Allí vamos a hacer el acto inaugural, este sábado 20. Porque las elecciones van a hacerse el sábado 20 centralmente en Quito y en todo el país, y el 21 en el caso de las áreas rurales de la provincia de Pichincha, y también va a ocurrir en otras provincias del país. Y tendrán una gran concentración también después a nivel nacional. Indudablemente, el 1 y 2 de octubre, entonces los delegados que sean elegidos este 20 van a concurrir a la Convención Nacional, en donde también más de 5.000 asistentes, con elección universal, directa y secreta, elegiremos la directiva nacional del MPD para los próximos 3 años. Solo les falta hacer
¿cómo es? ¿Gobierno o está en el poder? Este es un ensayo de cómo tiene que hacerse una auténtica democracia desde el gobierno. No solo desde el punto de vista de la participación, del voto, sino sobre todo desde el punto de vista del planteamiento, de la propuesta, de tesis, y desde el punto de vista de la consecuencia y lealtad que debemos tener con el pueblo. No se puede decir una cosa y hacer otra. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de democracia y eso pasa por tener sólidos principios, por ser consecuentes con esos principios, por hacer que el pueblo efectivamente los asuma como suyos y luche por ellos y transformemos el Ecuador en función de los grandes ideales de soberanía y de auténtica democracia y de cambio que tenemos.